Esa es nuestra oración. El pueblo del Señor reunido el día del Señor en honor a su Señor para la gloria de Dios. Es nuestra oración, hermanos, que mientras leemos su palabra seamos edificados, salvados, transformados, todo lo que necesitemos, sobre todas las cosas, que los labios falibles de su servidor no sean de ninguna manera impedimento para su palabra infalible en Cristo Jesús. Amén. Como pudieron observar en la lectura, mis amados hermanos, vamos a continuar a través del libro de Éxodo, pero no hayan olvidado el título de la serie, un grandioso libertador. Ese es el tema que hemos estado desarrollando a lo largo del libro de Éxodo. Este sería el mensaje número 53, si mi memoria no me falla, en este tema. Rica revelación divina para el pueblo del Señor. Primordialmente hemos visto a nuestro Dios revelarse a nivel mundial como un poderoso Salvador y Redentor. Ahora, hermanos, nos encontramos en la etapa final, particularmente la etapa final del libro del pacto, el cual, como ya hemos señalado con antelación, es el código que permite ver los 10 mandamientos puestos en práctica, los 10 mandamientos aplicados al día a día. Usted y yo debemos recordar, mis amados hermanos, que este encuentro se da en el monte Sinaí, lugar donde Dios está estableciendo, gracias hermano, los términos de su relación con su pueblo y los fundamentos de la que sería una nueva nación. Y espero que no hayan olvidado cuál es la premisa a lo largo del libro del pacto. Y si olvidaron, no se preocupen, lo voy a recordar una vez más. Los israelitas estaban llamados como pueblo redimido de Dios a vivir diferente al resto de los pueblos para la gloria de Dios. Esta es toda la premisa, un estilo de vida diferente. Y este estilo de vida diferente solamente es posible viviendo conforme a las sabias y sagradas palabras de Dios. Es por eso, mis amados hermanos, que la palabra de Dios ocupa un lugar tan central en nuestra adoración, porque la palabra de Dios debe ocupar un lugar central en nuestras vidas. Aun cuando las leyes que hemos visto hasta aquí no necesariamente se aplican al pie de la letra a nosotros en el siglo XXI, no podemos negar, como hemos visto una y otra vez, que los principios aquí revelados sí siguen vigentes a lo largo del tiempo y son totalmente, y debería decir yo, importantemente aplicables para los cristianos del siglo XXI. De modo, mis amados hermanos, que lo que es cierto para el pueblo de Israel es cierto para usted y para mí. Dios llama a su pueblo a una nueva vida como respuesta a la manifestación de la gloria de Dios en favor nuestro. Y en este caso en particular, mis amados hermanos, esa nueva vida gira en torno a la oración. En otras palabras, hasta aquí hemos visto cómo el pueblo de Israel debía vivir, cómo era que debían manejar su día a día, y ahora, a partir de aquí, el Señor va a mostrar en torno, o cuál es el centro en torno al cual gira esta nueva vida. Y por eso, hermanos, titulé el mensaje de esta mañana: legislando la vida en comunidad
en torno a la adoración, legislando la vida en comunidad en torno a la adoración. Y hay tres cosas que me gustaría que observáramos en virtud de nuestro texto. Hay un mandato a celebrar, es lo primero que vamos a ver. Lo segundo, ¿qué es lo que hay que celebrar? ¿Cuáles son las fiestas que se mandan al pueblo a celebrar? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las advertencias que Dios hace al celebrar? Quisiéramos concluir con la aplicación de estas celebraciones para nosotros hoy. Sin más preámbulo, hermanos, quisiera que meditáramos en el mandato a celebrar. El Señor aquí nos va a mostrar rápidamente, de una manera concisa, cuál es la clave de esta porción de las Escrituras. Vamos a ver con claridad que la vida de los israelitas giraba en torno, o iba a girar en torno a un calendario anual. A su entrada a la tierra prometida, mientras estaban en el periodo de conquista, y también en el periodo post-conquista, en el periodo de los reyes. Y ese ciclo anual tenía mucho que ver, muchísimo que ver, con la temporada agrícola. Bueno, no solamente los israelitas, todas las naciones a su alrededor también tenían celebraciones ligadas a las temporadas agrícolas. Pero el punto a observar aquí es que las celebraciones del pueblo de Dios no solamente iban a ser diferentes a las celebraciones de los paganos, sino que iban a ser infinitamente mejores que la de los paganos. ¿Cuál es la premisa y cuál es la clave? Nótelo conmigo, versículo 14 de nuestro texto. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Note aquí, el énfasis es que se ha de hacer 3 veces al año. ¿Y a quién es la celebración? Al Señor. Me celebraréis fiesta. Adelante un poquito más, al versículo 17. Dice la palabra del Señor: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Esta es la premisa. El año requería 3 instancias de venir delante del Señor a celebrar en adoración. Ahora, hermanos, estas fiestas no eran como nosotros acostumbramos a ver los días feriados en nuestro país. A lo viene el 9 de enero, nada más se nos dice, bueno, estos días la parte de los licores, los supermercados está cerrada, ya se compran anteriormente, y no suban el volumen a su música y usted se queda tranquilito en su casa, recordando a los mártires nuevos. La premisa es: no se va a la playa ese día, no se va a pasear ese día, porque entre comillas se está recordando a los mártires del 9 de enero, por poner un ejemplo. Sin embargo, en el caso de los israelitas, las fiestas no solamente, que ni siquiera eran de recogimiento, sino que eran unas fiestas que requerían peregrinaje. ¿Ok? Estas eran fiestas de peregrinaje. Requerían salir del punto A, el punto de mi residencia, hacia el punto B, el punto que Dios hubiera determinado. Determinado en el periodo pre-conquista, mientras avanzaban por la tierra prometida, Dios establecía un lugar, allí había que ir a hacer el peregrinaje. Y luego de la conquista, ya cuando estaba el reino establecido, el lugar era el templo de Jerusalén. Y 3 veces al año, los israelitas debían ir en peregrinaje al templo de Jerusalén. Y ahí es donde sale la idea del peregrinaje. Y muchos hoy tratan de emularlo. Todavía se hacen hoy viajes para ir a la Tierra Santa y caminar por ahí, visitar el templo, el nuevo ornamento, etcétera, etcétera, etcétera.
La Iglesia Católica hizo mucho dinero en su tiempo con los peregrinajes, pero lo que queremos hacer aquí, hermanos, es entender cuál es la aplicación del peregrinaje para el creyente hombre. ¿Okay? Y lo primero que necesito que recuerden es que esa ida a celebrarle fiesta a Jehová era lo que el Señor tenía en mente desde el día 1 de la esclavitud de los bajo el imperio egipcio. ¿Recuerdan? Éxodo 5:1, por ejemplo, léalo conmigo. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a hacer qué? A celebrarme fiesta en el desierto. Y esto, hermano, es importante que lo recordemos, porque los israelitas fueron redimidos para adorar. Los israelitas fueron redimidos para servir a Dios. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante. El versículo 17 no está diciendo que la celebración de la fiesta era exclusiva de hombres. ¿Ok? Cuidado con eso. Porque no era una fiesta donde iban los hombres para la Tierra Santa y además la mujer y los niños y todos se quedaban en la casa. Esa no era la intención. Lo que se nos está diciendo aquí es que el hombre, como cabeza de hogar, como líder de la familia, estaba encargado de organizar el peregrinaje. Él era el que estaba encargado de cortar sus actividades laborales y hacer el espacio para que se moviera toda la familia. Este es un evento nacional. Miren, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 16, versículo 10. Esta es una de las fiestas que se está mencionando aquí. Hará la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que quieres, según Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Ahora note el versículo 11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. ¿Quién es? Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tu ciudad, y el extranjero, el huérfano, la viuda que estuviera en medio de ti, todo el mundo, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. ¿Okay? Este era algo nacional, no se podía obviar. ¿Okay? Ahora, esta fiesta, mis amados hermanos, de peregrinaje, contrario a lo que muchos piensan, no era un viaje aburrido y qué pereza que tenemos que ir a caminar hasta el templo de Jerusalén y lo que sea, sino que todo lo contrario. Estos viajes eran motivo de alegría y eran muy anticipados por tres razones. La primera es obvia, ¿cierto? Era un feriado. Los feriados son días libres. Era un periodo en el que el hombre, la nación entera podían descansar de las vicisitudes del día a día. Era un día feriado. Los hombres particularmente debían dejar de trabajar para participar junto con toda la familia. Sin embargo, la temporada o el calendario estaba hecho de tal manera que le era factible a todo el mundo participar. Pero lo primero. Lo segundo, ese era un tiempo para cultivar la coinonía y la unidad nacional, porque estaban todos en torno a aquello que los une, su historia de redención. Ese era el pueblo redimido por Dios, reuniéndose para celebrar lo que Dios había hecho en medio de ellos. Y ese era motivo de alegría. Por ejemplo, los salmos de ascenso eran salmos que se cantaban camino hacia Jerusalén. El versículo lema de nuestro convivio, ¿lo recuerdan? Es precisamente un salmo de ascenso, Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos.
Esa era la sensación cuando la gente iba subiendo hacia Jerusalén. Decía, mira, aburrido y cansado es tener que ver a la hermana. Y todo lo contrario. De hecho, Salmo 122:1 dice, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esa era la premisa, encontrarse con el pueblo en armonía, en coinonía, en celebrar a su rey. Era un tiempo de unidad, era un tiempo de comunión. Sin embargo, mis amados hermanos, la razón más importante es la tercera. ¿Saben por qué, hermano? No solamente era un viaje a llegar a un lugar y regresar, sino que iban a encontrarse con el único Dios verdadero. Sí, las naciones paganas todas tenían también sus procesiones y sus eventos y sus celebraciones. No obstante, ellos eran adoraciones a ídolos. Ídolos que, como leímos esta mañana, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Sobre todas las cosas tienen pies y no caminan, tienen boca, no hablan. Los israelitas iban a ver al único Dios verdadero, el que los ve todo, el que dio su opresión en Egipto y que obró, el que lo oye todo porque escuchó el clamor de su pueblo y obró, el que lo obra todo porque él entró con mano poderosa a la tierra de Egipto y liberó a su pueblo, y que habla ayer, hoy y sigue hablando por siempre, para siempre. Los israelitas lo escucharon personalmente con voz de trueno. Lo ha escuchado usted, mi amado hermano. Nosotros servimos a un Dios vivo. Y no solamente un Dios vivo, sino que un Dios que nos ama, porque le dijo a los israelitas, ustedes serán mi especial tesoro, y que tenía propósito de bendición para ellos. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bien y no para mal. Esa es la diferencia. Por eso estos lugares o estas celebraciones eran motivo de gran gozo. Lo segundo que quiero que observemos brevemente, mis amados hermanos, son las fiestas que se celebraron. Se celebraron tres, particularmente, si puso atención a la lectura. La fiesta de los panes sin levadura, en el versículo 15. La fiesta de la siega, o la conocida como la fiesta de las primicias, en la primera parte del versículo 16. Y la fiesta de la cosecha, o la fiesta de los tabernáculos, en la última parte del versículo 16. Ahora, esta fiesta ninguna se está estableciendo aquí, pero lo que se está haciendo, mis amados hermanos, es que observemos que la vida de los israelitas giraba en torno a estos encuentros anuales con Dios. Y sobre todas las cosas, estas celebraciones hacen lo que oramos esta mañana, nos apuntan a Cristo. Por ejemplo, usted recordará la fiesta de los panes sin levadura. Esa la vimos por allá instituida por Éxodo capítulo 13, si usted recuerda bien. Note lo que dice Éxodo 23, capítulo 15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de abril, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno, es importante, por respecto a las 3 fiestas, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Ok? Esto es muy importante. Ahora, hermanos, el ciclo anual iniciaba en el mes de abril. Ya explicamos que el mes de abril era entre el mes o finales de marzo y principios de abril para nosotros. ¿Ok? Eso sería como primavera en términos de estas regiones. Ahora, esta no era una celebración agrícola, como ya vimos en el versículo 15, es una conmemoración de la salida de Egipto. Era un memorial
de la obra redentora de Dios en favor de su pueblo, que precedía o que estaba conectada con la fiesta de la Pascua. ¿Recuerdan cuál era la conexión? La fiesta de la Pascua. El pueblo tenía que matar un cordero, ese cordero sin mancha, la sangre de él tenía que ser utilizada para matar los dinteles de la puerta, para que el juicio del ángel de la muerte no pasara en medio del pueblo. Y luego de eso, tenían que comer panes y levadura por 7 días. Toda esta historia, mis amados hermanos, solamente para recordar la salvación del Señor. La fiesta de la Pascua nos recuerda, como la Biblia enseña, que Cristo Jesús es nuestra Pascua. Él fue el cordero inmolado, sacrificado para que por su sangre usted y yo fuéramos libres del juicio de Dios, porque la paga del pecado es. Ahora, la primera parte era eso. La segunda parte es que la obra redentora nos santifica. En virtud de la redención, el pueblo de Dios escuchó las palabras de Dios. Yo los saqué de Egipto, ahora sean santos para mí. ¿Okay? En virtud de esa santidad es que vemos la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Eso es un recordatorio de que nosotros debemos estar separados de todo aquello que contamina nuestra relación con Dios, sea esto, sin ninguna duda, el pecado. Eso es lo que nos recuerda la primera letra, ¿cierto? Miren lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿Cómo debemos ser, hermanos, nueva masa? Sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por usted y por mí. Esa es la idea. Miren lo que dice el versículo 8. Así es como se celebraba la Pascua entonces. Así que celebremos la fiesta, la Pascua de los panes de levadura, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿Qué panes sin levadura, Pablo? De sinceridad y de verdad. Así es como debemos acercarnos a Dios. Y eso es lo que debía recordarles primero la fiesta a los israelitas y lo que debe recordarnos a nosotros hoy. La siguiente fiesta es muy famosa, la fiesta de la siega. Primera parte del versículo 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Esta es la fiesta que se conoce en nuestro argot hoy como la fiesta de las primicias, y que por alguna razón algunas iglesias están celebrando de alguna manera hoy. Ahora, esta festividad consistía en que cuando el grano ya estaba listo para la cosecha, los israelitas tenían que tomar los primeros frutos y llevarlos delante del Señor como una ofrenda mecida. Miren, por ejemplo, Levítico capítulo 23, versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seréis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla o una porción por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo, la ¿cuál era la premisa del día de la primicia o la fiesta de la primicia? Era de que al traer los primeros frutos se reconocía la promesa de que detrás de esos primeros frutos venían abundantes cosechas detrás. ¿Ok? Por eso, al comienzo se traía una porción. Luego
se contaban 7 semanas, manténgase conmigo ahí, 7 semanas completas, lo que se llamó entonces la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. ¿Ok? Y lo que se hacía allí entonces era traer pan sin levadura, perdón, no era pan sin levadura, decía pan con levadura, representando de manera clara, hermano, la totalidad de la cosecha. ¿Cuál es el punto? 2 cosas. Esta fiesta no era como un método para conseguir dinero. ¿Ok? Porque sí he escuchado que se utiliza hoy para decir que si el Señor te dio X, trae tu primicia, lo que se celebra en alguna iglesia, trae tu primicia, y el Señor va a agarrar esa primicia y la va a exponencialmente multiplicar. Ese no era el enfoque de la celebración, mis hermanos, permítanme decirlo. Primeramente, esa fiesta era un tiempo de celebración que se fundamentaba en la certeza de conocer la provisión de Dios para su pueblo. Se ofrecían sacrificios, se hacía descanso porque había día de reposo y se adoraba a Dios. Esa es la primera instancia. Y en segunda instancia, mis hermanos, la más importante de todas, es la fiesta más única a Cristo. Porque la Biblia nos enseña que Cristo es la primicia de la resurrección, por ejemplo. Ahora estamos hablando de eso en la mañana. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice el apóstol Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, que dice de él, primicia de los que durmieron es hecho. Él es el primer fruto. Así como el primer grano de la cosecha era testimonio de que venía una cosecha grande detrás, Cristo era el testimonio de que venía una cosecha de redimidos grande detrás. Usted y yo. Y el poder que levantó al Señor Jesucristo de los muertos al tercer día es el mismo poder que lo levantará a usted y a mí en el día final, en virtud a esa promesa. Mire, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán, ¿cuántos mueren algunos? Todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido tiempo, dice la palabra del Señor. Cristo, de nuevo, las primicias primero y luego lo que son de Cristo en su venida. A eso es lo que está apuntando esa fiesta. ¿Sabe qué más nos recuerda, hermano? Es importante recordarlo. La fiesta de la primicia y la fiesta de la cosecha, lo que debemos decir también, son un recordatorio de que como su pueblo somos su cosecha. Recuerdan, mis amados hermanos, el Nuevo Testamento enseña en varias ocasiones la parábola del reino. Una de ellas es que un hombre sembró trigo en su campo, y vino el maligno y sembró cizaña en el campo, y germinó el trigo y germinó la cizaña. ¿Cuál es el punto de la historia? Que los labradores decían: Señor, ¿quiere que saquemos el trigo, la cizaña que está aquí con el trigo? La respuesta fue que no. Vamos a mantener ahí, no creo que se equivoquen, que saquen trigo por cizaña o que me den cizaña por trigo. Ese trabajo lo va a hacer el Señor en el día del Señor. ¿Ok? Él separará el trigo y la cizaña. Aquellos que han sido sembrados por Dios para la vida eterna. Y es en un momento, la fiesta de las semanas se conoce también como la fiesta de Pentecostés. Y fue precisamente en Pentecostés, en el libro de Hechos, donde se da la primera cosecha, mis amados hermanos. La primera cosecha de cuánta gente fue? 3,000 almas, más o menos, contadas. Y desde ahí el Señor sigue haciendo la cosecha de los que son suyos. La pregunta, mis amados hermanos, para usted y para mí,
¿De qué lado del campo está usted? ¿Usted está en el lado del trigo, que ha de ser cosechado por el Señor? ¿O usted es parte de la cizaña que será cortada? Es uno de los dos. Y parece mentira la historia o la celebración de la fiesta de la primicia y de Pentecostés también nos habla del juicio en el día final. Hay una fiesta más que quiero que vean también, mis hermanos, ahorita la semana también. La fiesta de la cosecha. Esa era la fiesta de fin de año, no el fin de año como el 31 de diciembre, sino el fin de año agrícola. Eso era cuando se terminaba de recoger la cosecha. Dice el versículo, el resto del versículo 16. Y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. ¿Okay? Y esta fiesta tenía en particular que constaba de 7 días, y en esos 7 días los israelitas tenían que vivir en tiendas. Por eso se llama también la fiesta de los tabernáculos. Levítico capítulo 23, versículo 41. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. Versículo 42. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. ¿Con qué propósito? Versículo 43. Para que sepan vuestros descendientes que el tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Esta celebración, mis hermanos, también era un recordatorio de la provisión de Dios en el desierto, y era la bendición o el resultado de la bendición del trabajo duro del todo el año. ¿Saben qué se hacía también en ese tiempo, hermano? Ese era el momento donde con más fervor se ofrendaba, porque ahí donde estaba la mayoría de la provisión del mundo. Y los israelitas iban con mucho gozo en esa celebración a dar al Señor una porción de lo que el Señor les había hecho prosperar para beneficio del mismo pueblo. ¿Okay? Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 16, versículo 17. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a qué cosa, a la bendición que Jehová y Dios le quiere dar. Ese era el propósito de la celebración. Van viendo el patrón hasta ahora, hermano, ¿cierto? Recordar la salvación del Señor y recordar también la provisión del Señor. Y en este caso en particular, el peregrinaje provisto por el Señor, porque mientras estuvieron caminando en el desierto, estuvieron viviendo en tiendas. Y en esa vida en tiendas, como hemos visto hasta aquí, no había que comprar zapatos, no había que comprar vestidos, no había que comprar comida, no había que comprar paraguas, no había que comprar algo para tapar el sol, para tapar el sol, no había que comprar nada de eso, porque Dios era su provisión durante esos años en el desierto. ¿Saben qué, hermano? Esta fiesta tampoco la extensión. Esta fiesta también nos apunta a Cristo. De dos maneras. De hecho, hay un relato en el Evangelio, Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, ¿saben cuál es el último y gran día de la fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Ese fue el día en que el Señor se levanta y dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Señor, anunciándose en ese momento como la fuente que satisface a su pueblo, número 1, y número 2. Hay algo peculiar que pudimos ver durante nuestro estudio, hermanos. En esta celebración particular era cuando más
sacrificios se hacían. Después de leer el número con calma, en todas se hacían sacrificios, pero en esta se sacrificaba la mayoría, probablemente apuntando, hermanos, a la consumación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. De modo, hermanos, que quisieran que entendieran qué había de recordar el pueblo: Dios haciendo provisión por sus pecados, Dios trayendo salvación por sus pecados, y Dios haciendo provisión para todas las necesidades de su pueblo en su caminar con Él. Si usted se olvidó cualquiera de las cosas que mencioné con respecto a la fiesta, acuérdese de eso. Dios hizo provisión por el pecado, acuérdense que los sacó de Egipto, y Dios hizo provisión para todo lo que conlleva su caminar con Él. Ahora, hermano, el tercer punto nos da algunas advertencias al celebrar. Las advertencias se ven brevemente en los versículos 18 y versículo 19. ¿Cuál es la primera advertencia? No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Había dos cosas que nos dan aquí. Y el punto es que no se celebraba la fiesta como uno quisiera. ¿Ok? Y es el mismo principio que hemos tratado de ratificar aquí, mis amados hermanos. A Dios no se le adora como queremos. Ese concepto de que a mi manera, eso se queda en la canción de Franciscana. A Dios se le adora como Él dispuso que se le adore. ¿Por qué? Porque el digno de oración es Él, no usted. El santo es Él, no usted. Y el soberano es Él, no usted. Bajo esa premisa es Él que dicta los términos y nosotros sencillamente obedecemos los términos. Y Él dice cómo ha de ser adorado. Y lo que vemos primordialmente es que no se debía ofrecer leudado con la sangre del sacrificio. ¿Ok? Eso nos lleva a la fiesta de los panes sin levadura. Al hacer el sacrificio, el pan que se ofrecía tenía que estar sin levadura, sin contaminación, sin corrupción. La sangre de su sacrificio, la sangre del sacrificio del cordero que era imposible ratificar aquí, se debe presentar delante del Señor, mis amados hermanos, en santidad. A Dios se le adora, hermano, en santidad, huyendo del pecado. Es la premisa que se nos da aquí. Lo segundo es que al Señor se le adora completamente, sin reserva. ¿De dónde desprendo esto? Nota lo que dice la segunda parte. No solamente no se ofrecía el euro con la sangre del sacrificio, sino que la grosura de la víctima no iba a quedar hasta el día siguiente. ¿Por qué es importante, hermano? Porque en esos días usted no iba a la tienda a comprar panito o aceite, o usted tenía que hacer un proceso complejo para obtener aceite, ya sea vegetal o animal. De modo que algo muy valioso en la época era la grasa de los animales. Por ende, el punto aquí era de que se debía consumir todo. El sacrificio debía consumir todo. No se reservaba nada para el día siguiente. ¿A dónde voy con esto? En términos de entrega, el sacrificio del Señor, como veremos en un momento, es completo. No se guarda nada, ni se reserva nada, porque las reclamaciones divinas son completas. Cristo no se entregó parcialmente en la cruz por usted y por mí. Perdón. Cristo se entregó completamente, enteramente, en cuerpo y alma, mismo, mejor dicho, por usted y por mí. Esa es la premisa. La segunda advertencia la vemos en el versículo 19. De nuevo se nos dice: la primicia de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios.
Y nota lo que dice ahí: no pisarás el cabrito en la leche de su mano. What is that? ¿Qué es eso? ¿Quién inventó eso? ¿Por qué el Señor tuvo que hacer semejante advertencia? Y hermano, por mucho tiempo no se sabía qué quería decir el Señor con eso. De hecho, algunos teólogos dijeron: bueno, eso no tiene ningún significado. Pero gracias a Dios, en su sabiduría, Él hace dos cosas. Él permite el avance científico y permite revelación por medio de su palabra, de sus objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero a notar, mis amados hermanos, es que hay una premisa que se trata de sostener aquí. La primera es de que no se puede asociar lo que es una fuente de vida con muerte. ¿Ok? La leche del cabrito era para alimentarlo, no para matarlo. Esa es la primera, o lo primero que debe salir o subir a nuestra mente. No se asocia lo que da vida con lo que trae muerte. Por ejemplo, en nuestros días modernos, algunas personas entienden que el vientre materno, que debe ser asociado con vida, también puede ser un instrumento de muerte. Eso es prácticamente lo mismo que hervir el cabrito en la leche materna. ¿Okay? Pero ¿saben qué es? O lo más posible que sea, los descubrimientos arqueológicos de la época, como recientes, no de la época, afirman que había un ritual cananeo parado en el que se hacía exactamente esto mismo que acabamos de describir: hervir un cabrito en la leche de su madre y echárselo en la tierra, que la tierra diera su fruto. Será un ritual de fertilidad. Dios le está diciendo a su pueblo: ustedes no me van a adorar, no me van a rendir tributo como el mundo rinde tributo a su Dios. Esa es la premisa. Nuestra adoración es en espíritu y en verdad, conforme a la revelación divina, y nosotros no dependemos de rituales mágicos para que el Señor bendiga a su pueblo, sino que el Señor bendice a su pueblo solo por amor a Él. Nosotros confiamos en fe de que el Señor bendice. De modo que aquí tenemos una clara advertencia, hermano, de no tratar de modernizar nuestra adoración a estilos mundanos para hacerla más agradable al mundo. ¿Ok? Porque la oración es para el mundo, la oración es para Dios. La fiesta no es para el mundo. Quiero que me escuchen bien, hermano. La fiesta no es para el mundo, la fiesta es para el pueblo de Dios. De modo que nosotros no celebramos como el mundo. Esa es la premisa, o la premisa a entender. Ahora, hermanos, quisiera tomar los últimos 5 minutos que tengo aquí anotados para hacer algo de aplicación. ¿Por qué, hermanos? Porque es probable que ustedes estén viéndome y haciéndose la pregunta: ¿qué es lo que nos está diciendo el hermano Virginia ahora? Quiere decir que tenemos ahora que celebrar esta fiesta que estoy mencionando. Quiere decir que tenemos que celebrar la fiesta de la primicia y voy a pedir a todos que me traigan su primer cheque completito. No, eso no es lo que le estoy tratando de decir. La respuesta es no a todas estas preguntas. Lo que quiero que entiendan primero, mis hermanos, que como ya mencioné, todas estas fiestas tienen cumplimiento en Cristo, por eso no son necesarias de practicarse hoy. En Cristo tenemos nuestra primicia, en Cristo tenemos nuestra cosecha, en Cristo tenemos nuestra redención. No hace falta absolutamente nada. No obstante, hermano, nosotros también hacemos algo de eso. Nosotros también tenemos fiesta para recordar. No es obligatorio celebrar Semana Santa.
Pero la cristiandad ha llegado al consenso de celebrar ese fin de semana nuestra redención, porque es algo memorable y es algo que no debemos olvidar. ¿Okay? ¿A dónde voy con esto, mis amados hermanos? Estas fiestas son un llamado a recordar. Lo primero, que usted y yo fuimos redimidos para adorar. Así como los israelitas fueron redimidos para celebrar la fiesta en el desierto, usted y yo fuimos redimidos para celebrar a Dios en el mundo y por siempre jamás. Nuestra existencia es para adorar. Si a usted no le gusta adorar, usted no quiere hacer nada en el cielo, porque ese es todo lo que se va a hacer ahí, hermano. Si a usted le aburre adorar y venir y cantar alabanza al Señor, y eso no es su onda, usted va a tener un problema serio en ese momento. Pero es importante reconocer, hermano, que usted y yo fuimos creados con el propósito de adorar. El libro del pacto, Dios nos muestra algo interesante, mis amados hermanos. Dios nos muestra que es el principio y el final de nuestra existencia. Él nos encontró en el principio, en medio de nuestra esclavitud, y luego nos manda a encontrarnos con Él en adoración. Él es el alfa y la omega de nuestra vida. No solamente de nuestra vida física, sino de nuestra vida espiritual también. Antes de la redención nos llama, nos gusta, mejor dicho, y luego de la redención nos llama a encontrarnos con Él. Mis amados hermanos, quiero que recuerden, estas fiestas nos recuerdan que para el creyente el vivir es Cristo. Todos los aspectos de nuestra vida pertenecen a Cristo y todos estamos llamados a vivir para su gloria. Esa es la premisa primordial. Miren, por ejemplo, lo que dice el Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están, ¿qué cosa? Tus caminos. Esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado, ese es nuestro estilo de vida, posibilitado única y exclusivamente por la obra redentora de nuestro Jesucristo. Su cuerpo quebrantado, su sangre derramada, por lo cual usted tiene acceso a nueva vida. No solamente a eso, hermanos, sino que estas fiestas nos recuerdan que el Señor es nuestro gozo. Voy a repetir eso, hermano. Estas fiestas nos recuerdan que el Señor, y solo el Señor, es nuestro gozo. Estas celebraciones, cada una de ellas ponían en pausa las circunstancias ordinarias. En esos 7 días que durara la fiesta, no se hablaba de que, bueno, yo no sé cómo vamos a comer mañana, yo no sé qué pasó con fulano que está enfermo, yo no sé qué pasó con el cheque de la pensión. En esos 7 días, el pueblo encontraba gozo en su Dios. Ese era un día no solamente para descansar, sino para regocijarse en Él. Lo vimos en Deuteronomio 16:11, ¿cierto? Y dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. No, no me parece raro que el alegrarnos sea un mandato. Alguien se está diciendo, te mando a que te alegres en mí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros estamos buscando alegría en cualquier otro lado, menos en la fuente. A veces estamos buscando la alegría en mi esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tus hijas, en tu trabajo, en tu escuela, en tu Nintendo, en lo que tú quieras, encuentras tu alegría. La pregunta es, ¿qué pasa cuando tu esposo hace una bola afuera? O cuando no levanta la taza del baño. O Dios no lo quiera, el Señor llama a tu esposo o a tu esposa. O el Señor llama a tu hija o a tu hijo. ¿Dónde se va la alegría entonces? Es por eso que esta fiesta nos recuerda que nuestra alegría está en el Señor.
Señor nos manda a recordarnos que Él es nuestro gozo, hermanos. Salmo capítulo 16, versículo 11, también, curiosamente, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay algún gozo. Lo que dice el ejemplo, hay plenitud de gozo. Todo el gozo está en su presencia, mis amados hermanos. Delicia a su diestra para siempre. Permítame recordarles el gozo, mis amados hermanos, del fruto del Espíritu Santo. Y comienza al recordar lo que Dios ha hecho por mí. De hecho, hermanos, cuando el ángel anunció la buena nueva, dijo: os traigo nuevas de gran gozo. Lo hizo como un anuncio de gozo. Él es nuestro Redentor. Él nos libró de nuestras cadenas. Nos libró de la muerte, mis amados hermanos. Nuestro gozo está en Él y no en circunstancias variables. Quiero que sepan algo, mis amados hermanos. En ninguna de las cartas paulinas o juaninas usted va a encontrar cosas como: esta es tu día, llegó tu hora, este es su momento, enséñale a los demás. Eso no sale de las cartas paulinas. ¿Saben cuál es el enfoque? Permíteme dar un ejemplo. En ningún lado dice cosas como: ahora te toca a ti. ¿Saben lo que es? Primero en Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice Juan, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante a quién, hermanos, al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la conectada con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también ustedes tengan, importante, comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 4. Es la cosa o escribimos para qué? Para que su gozo sea cumplido. Aquí también nos enseña, mis hermanos hermanos, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso dice Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Eso solamente es posible si mi gozo está en una fuente inamovible, que es Cristo Jesús. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es la provisión al mismo tiempo, hermano, para todas las cosas y cada una de sus necesidades, tanto física como espiritual. Ese era el propósito de la caminata en el desierto, hermano, que el pueblo pudiera ver: yo soy tu proveedor, yo soy tu fuente. Señor, tenemos sed, ahí hay agua. Señor, tenemos hambre, ahí hay pan. Señor, tenemos calor, ahí hay techo. Él es mi provisión. 3. ¿Sabe qué significa estas fiestas también, mis hermanos hermanos? Y usted y yo somos llamados a vivir como sacrificios vivos. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Ya Cristo cumplió los sacrificios, mis amados hermanos. Pero noten, lo mencioné al inicio: los israelitas no debían llegar con manos vacías. Tenían que llegar con ofrenda económica, digámoslo así, y tenían que llegar también con sacrificio. Mis amados hermanos, ya que Cristo cumplió el sacrificio, ¿qué es lo que se nos pide a nosotros? Bueno, se nos pide entregarnos como sacrificio vivo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como, mis amados hermanos, en sacrificio vivo. ¿De qué manera? Lo ven ahí: santo, sin leudo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sacrificio es santo y agradable, no en nuestros términos,
sino en los términos de Él. No como el mundo quiere, sino como es agradable a Él. De nuevo, hermano, no guisaremos al cabrito de la leche materna. Lo alabaremos como Él quiere, pero adoremos. Y sin levadura, separados del pecado, distanciándonos del pecado y entregándonos a Él sin reserva. Es lo último que quiero mencionar hoy, que es importante que reconozcamos, hermano. Esta fiesta nos recuerda que somos llamados a adorar en comunidad. ¿Ok? Hay un sentido en el cual la salvación es individual. Sin duda alguna, que mi madre sea salva no me hace a mí automáticamente salvo como hijo. El nuevo nacimiento es individual. Sin embargo, mis amados hermanos, al mismo tiempo, en otro sentido, la salvación es también colectiva, porque Dios no redimió a un individuo, Dios redimió un pueblo para sí. Un pueblo que sin duda está compuesto por individuos, pero que se ve como colectivo, porque Dios lo ve como su iglesia. Por ende, hermanos, la vida en comunidad, la vida del redimido, mejor dicho, se vive en comunidad. La vida del redimido no puede ser aislada. Yo y Dios, yo me paro en la mañana, yo oro, yo pongo mi CD, yo escucho la alabanza, de repente si no tengo pereza, yo pongo un sermón de cualquiera ahí, pongo cualquiera de los pastores por ahí, y así yo tengo mi relación con Dios. Mis amados hermanos, la vida del redimido es comunidad. Y nuestra unidad se fundamenta no en que nos parecemos físicamente, ni que somos parte del mismo grupo social, sino que somos uno en virtud de lo que es la sangre de Cristo con usted y conmigo. Gálatas 3:28 nos recuerda: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este tema es importante, hermanos. Charles Spurgeon en una ocasión contó una historia de Philip Henry, que era el papá del famoso comentarista Matthew Henry. Y él dice que Philip Henry quería casarse con la hija de un caballero que era pastor y que era uno de sus oyentes. El padre de la joven le dijo: yo no tengo ninguna objeción personal con el señor Henry, es un buen hombre, es un caballero cristiano, pero no sé de dónde vino, así que no puedo consentir que te cases con él. ¿Saben cuál fue la respuesta de la hija? Bueno, padre, dijo la joven, aunque no sabemos de dónde vino, sí sabemos a dónde va, y a mí me gustaría ir allí. Tremenda respuesta de esa muchacha, hermano. Y es el punto de la vida de los redimidos. Cuando conozco a un cristiano genuino, puede que yo no sepa de dónde vino, pero sin duda alguna sabemos a dónde va, porque todos vamos juntos al mismo lugar, a la ciudad mucha, hermanos, de la cual cantamos hace un momento, donde Él es la luz y Él es la esperanza. Allá se supone que caminamos, y ese camino, mis amados hermanos, no se hace solo, ese camino se hace acompañado. Esa misma celebración, mis amados hermanos, nos recuerda plenamente que somos peregrinos y que nuestro caminar se está dando aún y que no ha terminado aún, y que anhelamos el final del camino cuando nos encontremos con el Señor en la tierra prometida para siempre. Mientras tanto, mientras caminando,
mientras estamos caminando, tenemos un deber los unos con nosotros, porque el camino no es solo. Miren lo que dice el Hebreos 10:24, Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hago una pregunta, hermano. ¿Dónde se hace eso? ¿Saben, hermano? Eso solamente se puede hacer en la iglesia local. En la iglesia local donde nos centramos al amor y a las buenas obras. De hecho, mis amados hermanos, todos los que están en la iglesia no forman parte de la iglesia invisible, pero todos los miembros de la iglesia invisible forman parte de la iglesia visible. Y puede haber hermanos o personas que llamemos hermanos que no estarán el día que el Señor venga a recogerlos, pero les garantizo, hermanos, que el día que el Señor venga a buscar su iglesia, todos los que son de su iglesia pertenecen a una iglesia local. Entonces, hermano, nunca se sienta satisfecho y dice que uno solo, necesitando el uno al otro. Los días que usted decide que hay algo mejor que hacer o que hay otra cosa mejor que vivir, que estar aquí con el pueblo del Señor, considérelo bien, porque le aseguro, hermano, que esta fiesta que está celebrando aquí nadie se la ha saltado, hermano. Nadie se saltaba de esta fiesta. La pregunta es por qué yo me la saltaría. Nosotros nomás tenemos una fiesta y es esta. Y algunos de nosotros decimos: Señor nos está llamando, tomando ahorita asistencia, así que si no puedo hoy, no importa. No importa. ¿De verdad creen que no importa? Permítanme decirle que sí importa mucho. Porque el que convoca no es el pastor. El que convoca no es el viejo. El que convoca no es Manuel. Manuel no me ha llamado aquí para escucharnos, para que lo escuchemos tocar la guitarra. Y que lo escuchen. Y cuando Dios convoca, ¿saben qué pasa, hermano? Es de la respuesta. ¿Y saben qué sucede? Los suyos responden. Y se deja oír su voz y decir. Por eso dice el versículo 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. No se puede ser cristiano fuera del pueblo. Eso es lo que nos enseña en esta tierra. No se subía solo, se subía en comunidad. Nosotros estamos subiendo en comunidad en esta nación. Dice el puritano Tomás Cunha: todos deberían unirse en la adoración pública. Las cuerdas menores participan del concierto de igual manera que las mayores. Aunque tengas una pequeña medida de gracia, la adoración a Dios no estaría completa sin ti. Dios quiere que su pueblo te adore. 3 días al año tenía que hacer Israel. Nosotros lo tenemos que hacer siempre, especialmente el día del Señor. ¿Sí? Si no te sientes parte del cuerpo, tienes un problema, porque todos somos parte del cuerpo. Todos somos parte de la iglesia global, invisible, que el Señor viene a buscar. ¿Estás aquí? Si no estás, ven a Cristo en el arrepentimiento, porque las puertas de la iglesia siguen abiertas. El Señor todavía hoy está salvando gente. El Señor hoy todavía está perdonando gente y está haciendo que forme un parte de la comunidad con Dios. Pero venga a Cristo en el arrepentimiento. Se bendiga ricamente esta oración. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tenemos el privilegio, por tu sangre vertida, de tener comunión contigo. Y lo que vamos a celebrar hoy, al considerar tu cuerpo quebrantado y tu sangre derramada, que nos da acceso al Padre, hemos de meditar en la alegría y el gozo
que tenemos en acercarnos a ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir por ti y para ti. Que nos ayudes a vivir vidas de cara a ti, de adoración. Que nos ayudes a vivir no de espaldas a mi hermano o mi hermana, sino junto con mi hermano y mi hermana. Ningún soldado detrás, sino que caminemos juntos hacia la ciudad nuestra de manos, a la cual anhelamos tanto por llegar. Amado Dios, gracias porque todo es posible por Cristo. Te ayudamos a vivir en pos de esto, perdonamos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.